Que la fe es una cosa muy difícil de tener, que es muy difícil de que exista la fe en el devoto, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que nos va a mantener a los pies del universo? Si es tan difícil de tenerla, que no cualquiera la tiene. ¿Qué explicación hay? ¿Cómo es que estamos aquí? Ahora, a mí me preocupa, vemos devotos que de repente tienen muchos años, fueron muy intensos, muy activos, y de repente ya no están. Y uno piensa, ¿qué pasó? Uno puede pensar, es que se le acabó la fe, o es que su fe no estaba firme. Pero es eso, es porque la fe no existe, y entonces, no es que no exista, es que es muy difícil de alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que realmente, lo que nosotros tenemos que orar o qué hacer? Partiendo de que la fe es difícil, que estamos a expensas de que un día la mente nos dicte que ya este no es nuestro lugar. Sigo sin organizarla en mi mente. ¿Did you get it or do you want to? It seems like it's very difficult to change faith, and what can we do about that? But some of the details of why are we here? You mean why we maintain here? Well, we maintain us here forever. When you say here, what do you mean? In practicing? Yeah. If we don't have real faith, then why are we even trying? Is that kind of what you're saying? And she's also telling she's seeing devotees who have this faith for a long time, and they just go away from the body, and then what happened? Did faith just go away like that, or how we can maintain and make sure that won't happen to us? I don't know, how could you explain how did that happen? This is scary. Yeah. It's scary. It's so scary. I see. ¿Alguien los puso en el altar? Ayer les gustó porque alguien las puso en el altar. This is a very important question. Es una pregunta muy importante. Very fundamental question. Muy fundamental. And it is a curious thing, actually. Es algo muy curioso. Because on the one hand, we are told that this wealth of Shraddha, faith, it is Shraddha which develops into prema. It is the same substance. On the one hand, we are told that we already have it, but on the other hand, we're told we can't get it without a vaisnava. Bueno, que por un lado nos dicen que para obtener Krishna prema, pues que para obtener Krishna prema debemos de tener fe, estrada, pero por otro lado nos dicen que no lo podemos tener sin el Vaishnava. And it's like we all have, Srila Maharaj has used the analogy of an embryo. We have it in an embryonic form within us. Srila Maharaj nos da el ejemplo de un embrión, o sea, tenemos esa fe como forma de un embrión. But it cannot grow and develop without help from outside sources. Pero no lo podemos hacer crecer sin la ayuda, ¿no?, de cosas externas. Also, we are told, Srila Maharaj has expressed that, the nature of bhakti is that it is categorically different from what we are made of. We are not actually it's not like on our own we have a right to that. Y también Srila Maharaj dice que el bhakti está hecho de algo que nosotros no, o sea, no porque we don't have a Niti Mohini
Do you want to translate? It's hard for me to speak if it's not. It's okay. Because But I will see that right she's there. more I will familiar with Yeah. it. See there, it's like close. She's more familiar with English. But what I remember is like, que no tenemos el derecho a tener este bhakti. Yeah, we don't have a right to bhakti. It is categorically of a different substance than what we are made of. Que es una sustancia especial porque nosotros no tenemos acceso a ella. Es algo muy especial. We are of the Tatastha Shakti. Que estamos en el Tatashta Shakti. So we are of a lower plane than where bhakti originates from. Que este Tatashta Shakti es el nivel más bajo. Que el Bhakti es más arriba. So therefore, it can only be extended to us as a matter of grace, Por eso es algo que llega a nosotros como por la gracia. never as a matter of right. Que nunca es algo que tenemos derecho a ello. And so those who have a touch of that, if someone is extended something of that plane, they must be very, very careful because it can withdraw. So, que por ello nosotros debemos tener mucho cuidado porque si llegamos a ese nivel de tener ese aprecio y ese deseo de bhakti, que debemos tener mucho cuidado porque tal vez se va a derramar mucho. If somebody is, and it's easy to fall into that trap. Es muy sencillo caer en la trampa de bhakti. Because as a result of seva, then some spiritual wealth may be extended to us. Porque con el resultado del servicio, ese resultado después va a llegar a nosotros. And it was extended to us out of grace, Pues se envió a nosotros a través de esa gracia. because our mood of service attracted the higher plane, the higher Vaishnavas, the Lord. Porque nuestro humor de servicio atrae eso que viene del plano superior. But if we begin to think, oh, this is my own, and I'm somebody, and I have something, Porque entonces si empezamos a pensar que esto es, no, aquí es mío y esto es mío, es algo que yo me merezco, then it can withdraw. que luego empieza a venir así un poco como una gota a muy mucho. Srila Sridhar Maharaj in one place describes, he says, this is the nature of Vaikuntha Sampad. Sampad means wealth, the wealth of Vaikuntha. It is not like a fixed thing. It can come and it can go. Pero es algo que se organiza y pasa siempre ya, así se quedó, que es algo que también se puede ir, piensa que vino y así se quedó, se puede ir el día en cualquier momento. So therefore, if we will always keep a very careful mentality, that whatever is coming to us, we will think this is an extension of grace. It's not my own property. Then we will be safe always. Que por eso debemos de ser muy cuidadosos, que porque eso no llega a nosotros y ya lo tengo todo. No debemos siempre ser muy cuidadosos. Srila Gurudev has said that there are two main reasons why somebody may lose their wealth, or they may fall down from the path. Son dos razones por que Santo nos decía que podemos perder esto tan bueno que tenemos de deseo de bhakti. There are two reasons. Gurudev has said generally there's two reasons why people will fall from their devotional life. Las razones por las que podemos caer de nuestra vida devocional. And Si la puedo decir. more often it is a case of ego, that somebody has that mood, that they have that, and they have become somebody, and their ego, their pratishta becomes very big. Una de ellas es nuestro ego, que tenemos este pratista y viene hacia nosotros y nos puede una vida devocional. Then other reason, Vaishnava aparad, to commit an offense to a Vaishnava, to have an offensive mentality about a Vaishnava. Otra es el Vaisnava para
tengo una mentalidad ofensiva, como quiero pensar hacia un vaisnava. El vaisnava para sabemos qué significa. This is the most serious obstacle that we'll face in our spiritual lives. Son los obstáculos más fuertes en nuestra vida espiritual. And so we saw Srila Gurudev, he was always speaking about the third verse of Shikshashtakam. Y por eso sí la recordé, como veíamos siempre hablado del tercer verso de Shikshashtakam. Humility, tolerance, respect, and that was to protect the practitioners from committing offense to the Vaishnavas. Él nos decía ser humildes, tolerantes y quizás respeto a los demás en esperarnos a nosotros y esa es la forma que Él nos ayudaba para protegernos. That's another discussion. That's a whole other talk. But we must be very, very careful about that, and not just against higher Vaishnavas, but even those who are on our own level. We will be careful, and it's not that that's not only talking about offenses to higher Vaishnavas, but even Vaishnavas on our own level or junior Vaishnavas. We can also be damaged by offenses to them, even to junior Vaishnavas. Que no solamente a los vaisnavas elevados, también a los vaisnavas pequeños, los juniors, que podemos meter ofensas que están en el mismo nivel que nosotros, que no ofensas a nadie. So these two things are important to protect the development of our faith. That we will not allow ourselves to become too egotistical about whatever wealth or qualities we have, and the other, that we will be careful about committing offenses, mentally also. Estas dos son las cosas que debemos tener mucho cuidado: nuestro ego y cometer ofensas a los vaisnavas, y nuestra mente también hacia ella, algo que debemos ser muy cuidadosos con ella. Then another thing is that, in the case you're mentioning how we see that people may have been practicing 10 years, 20 years, and then all of a sudden they go. Like, how is this possible? Y por eso así vemos que otros que han estado por muchos años y de un momento a otro se van. Alguna de estas cosas puede suceder. It could be because of either of the two reasons we just mentioned. Puede ser una de que fueron por alguna de las dos razones que ya acabo de decir. But we also are told that practitioners may temporarily, because of some karma that's coming up or some impurity that's coming out of them, they may temporarily become, influenced by the waves, pulled by the material energy. Y también esto puede pasar porque las olas nos sacan de nuestra vida espiritual, simplemente nuestro karma nos sigue y solamente nos atrae. No necesariamente porque tengamos alguna de esas cosas. The waves of the material environment, they are extremely. You need a seat, huh? Why don't you bring some? The material energy is very strong. La energía material es muy fuerte, es muy pesada. And it's understandable that attraction can pull somebody away. Es totalmente entendible que esta energía material saque a alguien de esta devoción que pueda tener. But if what they had was something genuine, if they had some real sukriti, then that will not leave them. Porque si lo que tienen es algo genuino, algo superior, entonces este bhakti no se irá de ellos. Krishna states this in Bhagavad Gita. Que el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita: Nahavi kramo nashosti pratyavyo navidyate salpam apyasya dharmasya chayate mahatobaya. That whatever anyone acquires within devotion, they will never lose that. It will never be destroyed. It is infallible. Y cualquier cosa que nosotros obtengamos por medio de la devoción, nunca infallible.
familia. Nunca se pierde. It can never be destroyed. Y nunca será destruido. As Srila Gurudev has expressed it, whatever anyone does in connection with the eternal plane will have an eternal result. Lo que nosotros hagamos en el plano eterno siempre va a tener una conexión con nosotros, nunca se va a ir. No. For some time, that wealth may be covered over by other material tendencies. Por algún tiempo, esto bueno que hicimos puede estar cubierto por la energía material. But when the environment is favorable again, then again that will begin to emerge and they can continue. Pero cuando todo a nuestro alrededor está de nuevo como en el humor para que regresemos a nuestro original camino, pues regresaremos. So when we see practitioners leaving for some time, then we have to keep some broad-minded perspective. Por eso cuando algunos practicantes se van, debemos como tener una visión más amplia de qué pasa. And we will think it is something temporary. Again, they will come back at the right time. Y que podemos pensar que esto es algo temporal, que ellos en su momento regresarán. It may be that this is necessary for their continued progress. They need to have these material desires purged out. Quizás esto es algo temporal, algo necesario para ellos que por su mismo bienestar debía pasar. And as to how we can increase our own faith, Ella dice que cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe. then we know that faith comes from the Vaishnavas. La que viene del Vaisnava. So sadhu sangha, Vaishnav seva, service to the Vaishnavas, association with the devotees. Servir a los, con la situación de los Vaisnavas, servir a los Vaisnavas. Like we are singing in one of our songs every evening, Tumi Kripa Kori Shraddha Bindu Diya. Oh Vaishnav, you give me your mercy, give me one drop of Shraddha. You have Shraddha, you can give me Shraddha. Como dice en una de las canciones que cantamos en la tarde, el resultado dijo, oramos para que por favor denme un poco de Shraddha. Originally, Shraddha is the faith, originally Shraddha faith is the property of Srimati Radharani. She is the, she's the holder, she's the controller of that. Originalmente, Srimati Radharani es la persona que sostiene esto y es la que lo puede dar. And if she likes, she can extend that to us through our line of gurus. Que si a ella le gusta, ella nos lo puede dar a nosotros y lo extiende de una manera que a través de nuestros gurus. La fe. La fe. So we will think of faith as a special property, and we are, if Gurudev likes, he can give us more of that, So we are praying to Gurudev and we're praying to the Vaishnavas who have more faith than us, that they will give that to us. Por eso la fe es algo muy especial, algo muy, muy especial, que Gurudev nos las puede dar también a nosotros. O sea, que a través de él es que llega, por eso oramos a él. And if we have, if there are some Vaishnavas who we feel have more developed faith than ourselves, we can try to get their association. Si tenemos la fortuna de tener un Vaisnava que tenga esa fe, más fe que nosotros, y podemos servirlo, es lo que debemos hacer. And also, with the spirit of service, that will also attract more, extension of faith to us. Through our mood of service, we can also attract that. También con nuestro humor de servicio podemos atraer esta fe. Because we have to show it's not that we just want to have all of this inside of us and we're just gonna
sit in our chairs and have a good time with that, but we want to receive that so we can engage in seva, in service to that higher plane. No es solo venir y sentarnos y sí, yo quiero esta fe, es mostrar que realmente quieres, anhelas esta fe, este tan apreciado y lo puedes hacer a través del servicio de los shamans. And also, we may feel that we don't have very much sometimes, but if we think back, 10 years, we will see we've made some progress. Something has happened. Que alguna vez podemos pensar, no tengo nada de fe, pues, ¿qué he hecho? No he hecho nada. Pero que si nosotros miramos 10 años atrás, podemos mirar que realmente hay un progreso allí. How have my habits changed? How has my thinking changed? Cuánto las cosas que yo hago han cambiado, cómo nuestra forma de pensar ha cambiado. How have my goals changed? Cómo mis propósitos en la vida han cambiado. What kinds of friends am I keeping? ¿Qué clase de amigos ahora yo he tenido cerca de mí? If we look at all these things, we'll see there have been some changes. There is something going on. So, si miramos todas estas cosas en conjunto, algo está pasando allí. We have to, just to be able to continue, that shows that we have something very valuable. Que nada más es un ejercicio de este intento de continuar, que just to be able to maintain whatever small amount that we have, that is a very great thing. Just to be able to maintain whatever small, wealth we have, that is a very great thing. No solo tratar de mantener esto pequeño, quizás digamos que es pequeño, pero solo mantener esto pequeño es algo grandísimo. If we can do that, that's a big deal, that's a lot. Si podemos mantener esto pequeño, pues es algo ya muy grande, es muchísimo. Algo muy pequeño que sea, es mucho. Once on one of the Gurudev's world tours, one group of devotees, they were from one community, and they went together to Gurudev and they asked the Gurudev if he had any special instructions for them. Una familia le preguntó a él que por favor les diera la instrucción. Everybody, they wanted like some special, unique instructions. Ellos querían una instrucción específica para ellos, por eso preguntaban. So they Gurudev seeing like so many thousands of people, he has to give something special for everybody. Entonces eran millones de personas y Gurudev pues darle una sola específica a cada uno. So Gurudev, he looked at them and he said, just maintain. Solo de los liberales y les digo, pues, solo mantengan lo que ya tienen, mantengan. And they were very disappointed. Y ellos estaban como muy decepcionados con esta instrucción. But then, over like the next few years, they faced so many different challenges, their community broke apart, and so many disagreements, and so many distractions, and they realized what Gurudev told them, that was like really big instruction, just to be able to maintain and continue. Tiempo después, los devotos como que miraban después de todas estas cosas que tenían que pasar, tantos problemas, no la instrucción y todo esto, y que ellos como que capacitaron sobre esta instrucción que se lo les dio, tiempo atrás y wow, no es algo sencillo de hacerlo, a pesar de que en su momento estuvieron derrotados y que esa fuera la instrucción que les dieron. Once the Gurudev said, we should not be surprised at who leads Krishna consciousness, we should be surprised at who stays. Que no tenemos que estar sorprendidos de quién es el líder, sino de quién es capaz de mantener. I mean, really, you think about it, like how many distractions come from the environment, how many problems we face within ourselves. Pues que miremos cuántos problemas como que vemos todo el tiempo, tenemos todo el tiempo, y ahí. And it's a miracle if somebody's able to continue on the path, for a long period of time.
pueda continuar en su vida devocional por tanto tiempo. Es algo milagroso. But still, we want to maintain, but we also want to progress, no doubt. Aún así nosotros queremos mantener, y no solo mantener, pero progresar. And so we will try as best as we can to follow all of these advices and practices that the men send to us. Por eso nosotros tratamos de mantener como lo más que podamos y progresar. And we will try to have the mood of the Chatak bird. Debemos tratar de mantener el humor de pájaro, Chatak bird. Rupa Goswami very beautifully describes the nature of this Chatak bird. Señor Goswami describió el humor de este pájaro. That you know that it's only drinking the fresh rainwater. Que solo bebe del agua fresca de la lluvia. Ina bandhu dayamva, vasiri hana bhagata, chitanya namasti, nipasati shakti, nirvaram bhavalam, bhadati sila, hayava, suyate, chatakena. Very beautiful, beautiful verse. Es un verso muy hermoso. The Chatak bird is always looking at the rain cloud, waiting for the rain cloud to give some drops of water. Este pájaro Chatak siempre está mirando las nubes y esperando que el agua caiga. And sometimes the rain cloud will give too much rain. Algunas veces las nubes dan muchísima lluvia. Sometimes the rain cloud will give no rain. Sometimes las nubes no nada. But still, that Chatak bird has nothing else to do but to sing the glories of that rain cloud. Pero aún así, este pájaro solamente tiene algo que hacer, es como andar y esperar a que esa nube pase. And never under any circumstances will that bird take any water from the ground. Y nunca, por ninguna circunstancia, este pájaro toma agua de otra parte más que la del agua de las horas de la lluvia. So we're trying to do that. Que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. We're trying to live like that. Tratando de vivir de esa manera. We may receive that grace, we may not receive that grace. Nosotros podemos recibir esa gracia o pues quizás no podemos recibir esa gracia. But we have nothing else to do but to continue. Pero como Chatak bird no tiene el pájaro, no tenemos otra cosa que hacer que esperar. And we know we must receive it one day. Pero nosotros sabemos que algún día lo podemos recibir. In the introduction to Sri Guru His Grace, there's an essay of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. El libro que llaman Seguro y Gracia, ahí como un ensayo, que dice. And it's very, very beautiful. Let me see if I can find it. Dice que debemos cuidar. Where he's saying that I am confident that one day or another, maybe so many millions of births, but Gurudev, he will save me, he will deliver me. Que dice que estoy seguro que un día si la Gurudev me va a salvar. Algún día, me salvará. I don't have it. But anyhow, it's saying like that. No entiendo que dice algo así. What it will happen, maybe so many lifetimes, but one day it will happen. Que pasará algún día, quizás en muchísimas vidas, pero que ha de saber que pasará. And it is possible. Es posible. Srila Gurudev, he's given this definition of faith also, that to believe that by the grace of Guru, anything is possible. The impossible becomes possible by the grace of Guru. To have this conviction, that is faith. Pero Guru dice que tener esa convicción de que va a pasar, pasará. Y la Guru nos da
great poet. Que por la gracia de ser una persona que es muda va a poder hablar. Es lo que significa hacer esto que ella está diciendo. Right, the grace of Guru, someone who is lame, who cannot walk, they can cross many mountains. Por la gracia de Guru, alguien que no puede caminar y esté siempre acostado, se va a levantar y va a atravesar montañas. So many other things can be said. Some self-discipline. It's very easy for us to allow our minds to go all over the place and do so many useless things. But if we try to discipline and know I'm going to do this, then we feel the benefit of that. Que también hay muchas cosas que podemos hacer, que muchas cosas inútiles que no nos van a llevar a eso. Entonces que debemos como concentrarnos en nuestra mente y hacer lo que nos va a beneficiar. Sometimes I'm like, I really don't feel like doing a class. I really don't feel like doing kirtan or arti or like another one. I don't feel like it. But then I just force myself and I do it. And I always feel the benefit of that. I feel being in the association, doing the kirtan, speaking harikatha. I feel myself becoming more vibrant. I feel that flame becoming brighter as a result of that. Algunas veces no quiero hacer nada y hacer clases o mirar los programas para hacer la clase, pero que si empujamos nosotros mismos y decimos ok, lo voy a hacer y lo hacemos, eso nos va a ayudar a mantener al final de los días como de esa flama en nosotros, de la emoción y va a brillar, incluso forzando nuestro propio cuerpo y mente. Usually I like to read Chaitanya Charitamrita in the morning, and sometimes before I go to do the class I'm feeling really depressed and in a bad mood or I'm angry about something, and by the time I finish reading Chaitanya Charitamrita I'm like floating on cloud 9, I'm like ecstasy. Y dice que solamente en las mañanas ella ve Chaitanya Charitamrita, pero que antes de ir a la clase ella se siente depresiva, no quiere ir. Pero que siempre, luego de esa clase, ella se siente como llena, cargada, como volando, así como definitivamente su mal humor y depresión estimada. So, we experience the process works. All these advices that our gurus have given us, they're not just made up, they're not just trying to keep us busy. Estos consejos que nos dan realmente funcionan, que no es solamente por mantenernos a nosotros más ocupados, que todas estas prácticas emocionales realmente hacen su trabajo. So, as much as possible, we'll try to follow some regulated lifestyle. We have some, every day we have some particular practices we'll try to do. We have to feed our minds sometimes. Y dice que debemos como golpearle a nuestra mente, que debemos enforzarla, que haciéndolo todos los días, mantenernos a una regularidad en nuestro servicio es lo que nos va a ayudar. And we'll feel the benefit. Y que sentiremos el beneficio de ello. It is a science, the science of faith. Que es la ciencia de la fe. What are the things that are increasing faith? What are the things that are decreasing faith? ¿Cuáles son las cosas que aumentan nuestra fe y cuáles son las cosas que ponen nuestra fe, disminuyen nuestra fe? We can look at our lives and see, what are those things. Miremos nuestra vida y veremos cuáles son estas cosas que disminuyen o aumentan nuestra fe. Sometimes we may have some particular habit or attachment that is very difficult to give up, but we know it's not helping us. Que muchas de nosotros tenemos algún vicio, como que no es beneficioso para aumentar nuestra fe, algo que no nos beneficia. Entonces debemos identificar estas cosas. Then at least we will pray, please, Gurudev, help me. Y si tenemos identificadas esas cosas que nos ayudan a mantener nuestra cabeza, entonces que podemos orar a Gurudeva, please, ayuda.
más importante es mantener nuestra sinceridad y ser honestos con nosotros mismos. Because it's easy to delude ourselves and say something is what it isn't or what isn't is. Porque es muy fácil decir, no, esto es la cosa, pero es no realmente es, solamente como de palabra. So the Gurudev has commented, cheating others, of course that's not a good thing, but it's even worse if we cheat ourselves. Que el Gurudev dice que es muy fácil engañar a otros, pero que pues, engañarnos a nosotros mismos es como... That's much more dangerous. Que eso es muy peligroso. So to have some honest self-assessment of where we are, that will help us, that will keep us on track. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y eso nos va a ayudar a seguir en nuestro camino y avanzar. Is that helpful? La pregunta es si es algo que ayuda a que ella está haciendo. ¿La fe es innata del alma? You see, it's something very curious. Es algo muy It is curioso. and it isn't. Es y no lo es. We are inherently adaptable to that. Nosotros heredamos esto como esa cualidad a tener fe. And we have that within us in like in an embryo form, like in a seed form. La tenemos como en una semilla, como un embrión en nosotros mismos. But at the same time, on our own, it cannot develop. Pero al mismo tiempo esto por nosotros mismos no es algo que podamos desarrollar. And it is that the nature of bhakti, shraddha, it is of a higher substance. Que es como el bhakti es algo superior. So it can only come to us through grace. We don't deserve it by right. We cannot demand it. But as a matter of grace, it may be given to us. No es algo que nosotros tenemos el derecho a tener, que desciende a nosotros.